Desde el primer momento en que entré al edificio, sentí que algo no estaba bien. El vestíbulo era amplio, con paredes blancas y suelos de mármol que reflejaban la luz fría de las lámparas fluorescentes. Sin embargo, había un silencio extraño, un vacío en el ambiente que se clavaba en la piel. Me dirigí hacia el ascensor porque quería subir al piso 15, donde supuestamente me esperaban para una entrevista de trabajo. Pulsé el botón, y cuando las puertas se abrieron, lo que encontré dentro era una pequeña cabina iluminada por una tenue luz amarilla, que apenas alcanzaba para que mis ojos captaran las esquinas. El ascensor olía a humedad y a algo indefinible, como un olor a tiempo detenido. Subí y presioné el botón 15. La cabina empezó a moverse con un leve zumbido, pero al poco tiempo sentí que algo fallaba. No había sensación de subida, ni el clásico movimiento de un ascensor en marcha. Las luces parpadearon y el ambiente se tornó más pesado. Miré hacia la pantalla que debía mostrar los pisos, pero en ella no aparecía ningún número. Solo una línea borrosa y difusa que parecía vibrar. Empecé a sentir que la temperatura bajaba. Un frío que no tenía sentido. Entonces escuché un susurro casi imperceptible, como si alguien me llamara por mi nombre. Pero no había nadie. Intenté abrir las puertas, pero no respondían. El pánico empezó a crecer dentro de mí. Un nudo en la garganta y un sudor frío que me cubría la espalda. Miré mi reloj y vi que el tiempo seguía corriendo. Pero el ascensor no avanzaba. Empecé a pensar que estaba atrapado en ese pequeño espacio, y que algo sobrenatural me había encerrado ahí. De repente, las luces se apagaron por completo, y el silencio fue absoluto. Sentí una presencia detrás de mí, y giré lentamente. Allí, en la penumbra, apareció una figura que no podía distinguir, pero sus ojos brillaban con un resplandor rojo intenso. Quise gritar, pero mi voz no salió. La figura se acercó, y en ese instante las luces volvieron. Pero el ascensor estaba detenido en un piso que no existía. El piso 0. Un lugar que no estaba en los planos del edificio. Las puertas se abrieron, y vi un pasillo oscuro que se extendía infinitamente. Sin pensarlo, salí y caminé por ese corredor. A cada paso sentía que el suelo vibraba, y que sombras se movían a mi alrededor. El aire estaba cargado de susurros y risas apagadas, como ecos de personas que alguna vez estuvieron atrapadas allí. Avancé y encontré una puerta al final del pasillo. La abrí y dentro había un cuarto con espejos por todas partes. Al mirarme, vi que mi reflejo no era el mío, sino el de alguien más. Una versión distorsionada y aterradora de mí mismo. Sentí que la realidad se deshacía, y que estaba atrapado entre mundos. Entre lo real y lo sobrenatural. Entre la cordura y la locura. Todo había comenzado con un simple viaje en ascensor que no llevaba a ninguna parte. No podía apartar la mirada de aquel reflejo distorsionado. Sus ojos me atravesaban como cuchillas heladas. Y una sonrisa torcida se dibujaba en sus labios. Como si conociera todos mis secretos más oscuros. Quise retroceder, pero mis pies parecían pegados al suelo. Sentí que una fuerza invisible tiraba de mí hacia los espejos, atrapándome en ese cuarto sin salida. Intenté gritar, pero solo un susurro escapó de mi garganta. De repente, las paredes comenzaron a cerrarse lentamente, reduciendo el espacio hasta casi aplastarme. El aire se volvió irrespirable, y empecé a sentir una opresión en el pecho que me dificultaba respirar. Cerré los ojos con fuerza y respiré hondo, intentando calmarme. Cuando los abrí de nuevo, el cuarto había cambiado. Ya no había espejos, sino paredes negras y húmedas, como las entrañas de un túnel abandonado. El eco de mis pasos resonaba a lo lejos, mientras avanzaba por ese pasillo oscuro. Cada sombra parecía moverse a mi alrededor, susurrando palabras incomprensibles que retumbaban en mi cabeza. Sentí que algo me seguía. Una presencia invisible pero constante, que aumentaba con cada paso que daba. Entonces, escuché un sonido diferente. Un golpe seco que venía de una puerta a la derecha.
La abrí con cautela y encontré una habitación llena de objetos antiguos. Relojes detenidos. Fotografías amarillentas y cartas arrugadas. En una mesa había un diario abierto. Lo tomé y comencé a leer. Las páginas hablaban de personas atrapadas en ese edificio, que habían desaparecido sin dejar rastro. Relataban experiencias similares a la mía. Un ascensor que no llevaba a ningún piso conocido. Voces en la oscuridad y figuras que aparecían y desaparecían. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al leer la última entrada. Si alguna vez llegas aquí, no confíes en tus sentidos. No intentes escapar por la puerta. Porque este lugar se alimenta del miedo y la desesperación. Solo quienes aceptan la realidad oculta pueden salir. Cerré el diario con fuerza y miré hacia la puerta. Esta vez, al abrirla, no había pasillo ni habitación, sino una luz cegadora que me envolvió por completo. Sentí que me arrastraba hacia arriba, como si me llevara una corriente invisible. De repente, desperté en la cabina del ascensor, con las puertas abiertas frente a mí. Estaba en el piso 15. Pero algo había cambiado. La gente que esperaba en el vestíbulo no me veía, como si fuera invisible. Sentí que el edificio no quería dejarme ir, que me había transformado en parte de su misterio. Y supe entonces que el ascensor no solo no llevaba a ninguna parte, sino que atrapaba las almas de quienes se atrevieran a entrar. Sentí que el peso de la invisibilidad me aplastaba, mientras trataba de acercarme a alguien en el vestíbulo. Pero atravesaba a todos como un fantasma. Intenté gritar, pero mi voz era un susurro perdido en el viento. En ese instante, escuché un sonido detrás de mí, un leve crujido como de pasos que se acercaban. Pero nadie aparecía. Volteé lentamente y vi nuevamente aquella figura con ojos rojos brillantes. Esa sombra que me había perseguido desde el ascensor. Esta vez sonrió con malicia. Y susurró con una voz que helaba el alma. Bienvenido al piso eterno. Aquí no hay salida. Solo quienes entregan su miedo pueden marcharse. Empecé a correr sin rumbo. Pero el edificio parecía un laberinto infinito, con pasillos que se retorcían y puertas que llevaban a habitaciones vacías y oscuras. Cada vez que creía encontrar una salida, volvía a la cabina del ascensor, que ahora estaba rodeada de sombras, que se retorcían y se alargaban como si quisieran atraparme. En un momento, el ascensor descendió lentamente hacia un sótano que nunca había visto en los planos. Un lugar lleno de ecos de voces y lamentos. Allí comprendí la verdad. El edificio estaba vivo. Una entidad que se alimentaba de la desesperación y el miedo de quienes entraban a su ascensor maldito. Sin fuerzas, caí al suelo y cerré los ojos, resignado a ser parte de ese lugar para siempre. Pero entonces, una luz cálida apareció, y sentí una mano que me tocaba suavemente el hombro. Abrí los ojos y vi a una mujer vestida con ropa antigua, que me miraba con tristeza y compasión. Me dijo que ella también había sido atrapada, pero que había encontrado la forma de liberarse. Aceptar la realidad oculta sin miedo. Enfrentarse a las sombras. Y no dejar que el terror gobierne el alma. Con su ayuda, enfrenté mis miedos más profundos. Las voces y las figuras que me acechaban. Hasta que finalmente, el ascensor se abrió de nuevo. Esta vez hacia la salida verdadera. Salí del edificio con el corazón latiendo acelerado, consciente de que ese lugar guardaba secretos que pocos podían comprender. Desde ese día, sé que hay puertas y ascensores que no llevan a ningún lugar físico, sino a dimensiones donde el miedo y lo sobrenatural se entrelazan. Y aunque logré escapar, a veces siento que algo quedó atrapado dentro de mí. Una sombra que me sigue recordando que el ascensor no lleva a ninguna parte, pero sí puede llevarte a la locura. Gracias por acompañarme en este viaje por el ascensor que no lleva a ninguna parte. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún relato escalofriante. Déjame un comentario con tu parte favorita o con ideas para futuras historias. Recuerda, a veces los lugares más comunes esconden secretos que nadie se atreve a descubrir.
Nos vemos en la próxima historia. Cuídate y no pierdas la calma.